Cuando decidí darle una sorpresa a mi esposo Antonio en la oficina, jamás imaginé lo que encontraría. Al llegar, el guardia de seguridad me impidió el paso y dijo confundido: «Espere, usted definitivamente no es la esposa del señor García. Yo la veo todos los días, por cierto, ¿sabe?». Antes de que pudiera responder, vi a una mujer más joven saliendo del ascensor. El guardia la saludó con un gesto y completó: «Hasta mañana, señorita. A la misma hora de siempre, ¿cierto?». Mi corazón se aceleró. Quedé en shock cuando vi quién era. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Fue un día común de octubre que mi vida dio un vuelco. Me había levantado temprano, preparado el café para Antonio, como siempre lo hice durante las últimas 4 décadas, y lo vi salir al trabajo con su impecable traje azul marino. Después de tanto tiempo juntos, nuestra rutina era como un río tranquilo, predecible, sin grandes sorpresas, o al menos eso creía yo. Esa mañana, mientras ordenaba nuestro dormitorio, encontré una tarjeta arrugada en el bolsillo del saco que Antonio había usado el día anterior. Era el 40 o aniversario de la empresa donde trabajaba. Sonreí pensando en cómo podría sorprenderlo. Hacía tiempo que no visitaba su oficina. La idea surgió naturalmente. Le llevaría sus dulces favoritos de la pastelería del barrio y aparecería sin avisar. Nuestro matrimonio andaba un poco tibio últimamente, con Antonio llegando cada vez más tarde y siempre cansado. Quizás un gesto romántico era exactamente lo que necesitábamos para reavivar aquella llama que parecía estarse apagando. Pasé el resto de la mañana arreglándome con cuidado. Me puse mi mejor vestido floreado, aquel que Antonio siempre decía que realzaba mis ojos. Recogí mis cabellos grises en un elegante moño y hasta me puse un labial rojo, algo que rara vez hacía en los últimos años. La pastelería quedaba a pocas cuadras de casa. Compré una caja con los bombones de chocolate amargo que tanto le gustaban a Antonio. El dependiente los envolvió en un papel elegante con una cinta dorada. Perfecto, pensé imaginando la expresión de sorpresa en el rostro de mi esposo. El edificio de la empresa era imponente, todo de vidrio y concreto, ubicado en el centro empresarial de Barcelona. Antonio trabajaba allí hace más de 30 años, comenzando como un simple asistente hasta llegar a la dirección. Yo estaba muy orgullosa de su trayectoria, de su dedicación. Él siempre decía que todo lo que hacía era por nosotros, por nuestra familia, por nuestro futuro. Cuando llegué al edificio, mi corazón latía acelerado con la expectativa de la sorpresa. Entré al vestíbulo principal y me dirigí a la recepción. Un guardia de seguridad de mediana edad, con el nombre Martínez en su identificación, estaba en el mostrador. «Buenos días. Me gustaría visitar a mi esposo Antonio García. Él es director del departamento financiero». El guardia me miró de arriba a abajo con una expresión curiosa. «¿Tiene algún documento de identificación, señora?». Me pareció extraño. Ya había estado allí otras veces, aunque no recientemente. Tal vez fuera un procedimiento nuevo. Saqué mi cédula de identidad de la cartera y se la entregué. Carmen García leyó en voz alta y luego me encaró con ojos entornados. Dijo que es la esposa del señor García. «Sí, estamos casados hace 40 años», respondí comenzando a sentirme incómoda con su tono. «Eso es imposible», dijo moviendo la cabeza. «Conozco a la esposa del señor García. Ella viene aquí casi todos los días». Pensé que sería algún tipo de confusión. Tal vez él estuviera pensando en otra persona, otro García. Debe haber algún error. «Antonio García, director financiero, 62 años», insistí. Mi voz ahora traicionando mi incertidumbre. El guardia señaló hacia la salida del ascensor. «Espere, ¿puede verlo usted misma?» «Mire, por ahí viene la señora García ahora». Me giré en la dirección indicada y vi a una mujer elegante saliendo del ascensor. Debía tener unos 45 años, cabello castaño perfectamente arreglado, usando un vestido ejecutivo azul marino muy parecido al tono de los trajes de Antonio. Caminaba con confianza, como si perteneciera a ese lugar.
Buenos días, señor Martínez, dijo al pasar por la recepción. Saldré a almorzar. Por favor, avísele a ver a Antonio que estaré de vuelta en las 2. Ciertamente, señora García, que tenga un buen almuerzo, respondió el guardia con familiaridad. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras ella pasaba junto a mí sin siquiera notarme. La caja de bombones casi se me resbaló de las manos temblorosas. Cuando finalmente conseguí recuperar la voz, ella ya había salido del edificio. ¿Quién es esa mujer?, pregunté con la voz ahogada. Es Beatriz García, la esposa del director financiero, respondió él ahora mirándome con una mezcla de confusión y pena. ¿Estás segura de que estamos hablando de la misma persona? Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría haber 2 esposas de Antonio? ¿Era algún tipo de terrible equivocación o mi mundo estaba a punto de colapsar? Necesito verlo. Dije, mi voz casi un susurro. Lo siento mucho, pero sin autorización previa no puedo dejarla subir, dijo el guardia, ahora visiblemente incómodo con la situación. En ese momento tomé una decisión. No me iría sin descubrir la verdad. Entiendo, dije, intentando recuperar la compostura. En realidad vine para una entrevista en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Puede indicarme dónde queda? El guardia pareció aliviado de cambiar de tema y me indicó el camino hacia el 3er piso. Le agradecí y me dirigí al ascensor, pero apenas se cerraron las puertas, presioné el botón para el 8º piso, donde estaba la dirección. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. 4 décadas de matrimonio, 2 hijos criados juntos, una vida entera compartida. ¿Cómo era posible que hubiera otra mujer presentándose como la esposa de Antonio? ¿Qué más podría estarme escondiendo? El ascensor llegó al 8º piso y las puertas se abrieron a un pasillo silencioso y elegante. Yo sabía dónde estaba la oficina de Antonio. Había estado allí algunas veces en fiestas de fin de año y celebraciones de la empresa. Caminé lentamente intentando no hacer ruido con mis zapatos en el piso de mármol. Cuando llegué a la puerta que tenía una placa dorada con el nombre Antonio García, director financiero, me detuve. A través del vidrio esmerilado pude ver su silueta sentado en su escritorio, aparentemente concentrado en algún documento. Estaba a punto de girar el picaporte cuando oí voces que se acercaban. Rápidamente me escondí detrás de una gran maceta con planta en el pasillo. ¿Está Antonio en la oficina?, preguntó un hombre que reconocí como Javier, uno de los colegas más antiguos de Antonio en la empresa. Sí, pero creo que está ocupado ahora, respondió la secretaria. Es rápido. Solo necesito que firme estos documentos antes del almuerzo con Beatriz. Mi cuerpo entero se tensó al oír ese nombre. Javier entró en la oficina sin llamar. Desde donde estaba, podía oír fragmentos de la conversación. Almuerzo con Beatriz. La voz de Antonio sonó familiar y extraña al mismo tiempo. Sí, acaba de salir. Dijo que se encontrarían en el restaurante de siempre. Mi vista se nubló, las lágrimas empañando mis ojos. Casi 4 décadas de matrimonio. 2 hijos criados juntos, ahora adultos, con sus propias familias. Una casa construida con sacrificio mutuo, miles de cenas preparadas, ropa lavada, cumpleaños celebrados y todo este tiempo había otra mujer. No pude contenerme. Salí de mi escondite y entré en la oficina sin llamar. Antonio y Javier se giraron hacia mí sorprendidos. La expresión en el rostro de mi esposo cambió de sorpresa a horror en cuestión de segundos. Carmen dijo, levantándose de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué estás haciendo aquí? La caja de bombones cayó de mis manos temblorosas, esparciendo chocolates por el suelo. ¿Quién es Beatriz García, Antonio?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Javier miró de Antonio a mí claramente incómodo. Creo que tienen que hablar, murmuró saliendo rápidamente de la oficina y cerrando la puerta detrás de sí. Nos quedamos allí, frente a frente, marido y mujer, como extraños. Apenas reconocía al hombre frente a mí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque percibí que tal vez nunca lo había conocido realmente. Iba a contártelo. Comenzó su voz
casi suplicando. Carmen, por favor, siéntate. No es lo que estás pensando. ¿Y qué estoy pensando, Antonio?, pregunté permaneciendo de pie. Que mi esposo tiene otra esposa, que vive una doble vida, que cada noche que pasó trabajando hasta tarde en los últimos años era una mentira. Él pasó las manos por su cabello canoso, un gesto que yo conocía tan bien después de tantos años juntos. Era lo que hacía cuando estaba nervioso, cuando se sentía acorralado. Beatriz y yo. Es complicado, dijo finalmente. Complicado, repetí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Complicado es descubrir que tu esposo tiene otra familia después de 40 años de matrimonio. Antonio dio la vuelta al escritorio e intentó acercarse, pero retrocedí. No me toques, dije, la voz temblorosa. Solo dime la verdad. Quiero oírla de ti. Suspiró profundamente, los hombros caídos como si cargaran un peso inmenso. Conocí a Beatriz hace 15 años en un viaje de negocios a Málaga. Comenzó. Fue una relación que no debería haber sucedido, pero sucedió. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrado para simplemente terminar. ¿Y cuándo exactamente planeabas contármelo?, pregunté, sintiendo cada palabra como un cuchillo cortando mi garganta. Intenté muchas veces, Carmen, pero ¿cómo decirle a la mujer con la que construí una vida que cometí el mayor error que un hombre puede cometer? ¿Cómo destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos? Entonces, tu solución fue vivir 2 vidas durante 15 años. Su silencio fue respuesta suficiente. Me sentí mareada, como si el mundo estuviera girando a mi alrededor. Necesité sujetarme al borde del escritorio para no caer. Los hijos. ¿Tienes hijos con ella?, pregunté temiendo la respuesta. Antonio bajó la mirada. Una hija. Ella tiene 14 años. El golpe fue devastador. Una hija de la edad de nuestros nietos, una familia entera construida en paralelo a la nuestra. ¿Cómo pudiste esconder esto por tanto tiempo?, pregunté más para mí misma que para él. Los viajes de trabajo, las noches fuera, los fines de semana ocupados. Carmen, por favor, intentó acercarse nuevamente. Vámonos a casa, podemos hablar. Puedo explicarte todo. Explicar. No hay explicación para esto, Antonio. No hay justificación para 15 años de mentiras. En ese momento la puerta se abrió y ella entró. Beatriz García, la otra esposa de mi esposo. Se detuvo al vernos, su expresión cambiando de sorpresa a reconocimiento. Debes ser Carmen, dijo simplemente. Lo que más me chocó no fue su belleza o su juventud. Era la ausencia de culpa o vergüenza en su voz. Ella sabía sobre mí todo este tiempo. Ella lo sabía. Fue demasiado para mí. Sin decir una palabra tomé mi cartera y salí de la oficina pasando junto a Beatriz como si fuera solo un mueble más. Oí a Antonio gritar mi nombre mientras corría por el pasillo, pero no miré hacia atrás. En el ascensor, sola, finalmente dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Lo percibo ahora, sino de rabia. Rabia por haber sido engañada, por haber creído en un hombre que vivió una mentira por tanto tiempo, por haber dedicado mi vida a alguien que no merecía ni siquiera mi consideración. Cuando salí del edificio, el sol de otoño me cegó momentáneamente. El mundo allá afuera continuaba igual, pero yo estaba irrevocablemente cambiada. La mujer que entró en aquel edificio con una caja de bombones y sueños de reavivar un matrimonio ya no existía. En su lugar estaba una mujer de 60 años que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una ilusión y ahora necesitaba decidir qué hacer con los pedazos. El camino a casa fue el más largo de mi vida. No tomé un taxi ni un autobús. Simplemente caminé sin dirección, intentando procesar lo que había sucedido. Las calles de la ciudad que yo conocía también parecían extrañas ahora, como si estuviera en un lugar completamente diferente. Personas pasaban junto a mí viviendo sus vidas normales, conversando, riendo, corriendo a compromisos. ¿Cómo podían seguir adelante cuando mi mundo acababa de colapsar? ¿Cómo podía el sol seguir brillando? Terminé sentada en una banca de parque observando a niños jugando en el área de juegos. Pensé en mis propios hijos, ahora adultos con sus propias familias,
Pensé en la hija que Antonio tenía con Beatriz, una adolescente que probablemente me conocía solo como la otra mujer, si es que sabía de mi existencia. La ironía de eso me hizo soltar una risa amarga que asustó a una señora sentada en la banca de al lado. Mi celular sonó varias veces. Era Antonio, claro. Apagué el aparato y lo metí en el fondo de la cartera. ¿Qué podría decir ahora que cambiaría algo? ¿Qué palabras mágicas explicarían 15 años de traición? Cuando finalmente decidí volver a casa, nuestra casa, ya estaba anocheciendo. Abrí la puerta y entré en el apartamento donde vivíamos hacía más de 30 años. Cada rincón de ese lugar guardaba recuerdos. El sofá donde veíamos películas juntos en las noches de viernes, la mesa de la cocina donde nuestros hijos hacían la tarea, la pared con fotos familiares que registraban nuestras vidas juntos. Era todo real. Alguna parte de aquello había sido verdadera. Fui al dormitorio y abrí el guardarropa de Antonio. Sus trajes perfectamente alineados, sus corbatas organizadas por color, sus camisas planchadas. Con un movimiento súbito, arranqué todo de los ganchos y lo tiré al suelo. Abrí cajones y esparcí su contenido por la cama. Estaba buscando, ¿qué exactamente? Más pruebas de su traición o tal vez una explicación mágica que transformara todo en una terrible confusión. Fue entonces que encontré en el fondo de un cajón de calcetines una pequeña caja de madera cerrada con llave. Nunca la había visto antes. Busqué la llave, pero no la encontré. En un ataque de furia, tomé un abrecartas de la mesita de noche y forcé la cerradura hasta que se dio. Dentro había documentos. Un contrato de alquiler de un apartamento en el otro lado de la ciudad, extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía y fotos, muchas fotos. Antonio con Beatriz. Antonio con una niña que fue creciendo en cada foto. Su otra hija, Antonio en playas, restaurantes, fiestas de cumpleaños. Una vida entera documentada en imágenes, una vida paralela a la que vivíamos juntos. Me senté en el suelo en medio del desorden que había creado y lloré. No sé por cuánto tiempo estuve allí, pero cuando levanté la cabeza ya era noche avanzada y oí la puerta principal abrirse. Antonio estaba en casa. Carmen llamó, su voz resonando por el apartamento. ¿Estás aquí? No respondí. Oí sus pasos acercándose al dormitorio excitantes. Cuando abrió la puerta y me vio allí, sentada en el suelo en medio de su ropa esparcida, con la caja abierta y las fotos a mi alrededor, su rostro palideció. Entonces ese es esto, dije. Mi voz sorprendentemente calma. Esta es tu verdadera vida. Carmen, ¿puedo explicarte? No. Interrumpí levantándome con dificultad. Me dolieron las rodillas. ¿Cuánto tiempo había estado allí sentada? No hay explicación. Hay solo la verdad, Antonio. Y la verdad es que construiste una vida entera separada de mí. Mientras yo cuidaba de nuestra casa, criaba a nuestros hijos, envejecía esperándote todas las noches, tú estabas con ella, construyendo una familia, teniendo otra hija. No era para que sucediera así, dijo, sentándose en el borde de la cama, pareciendo súbitamente muy viejo y cansado. ¿Cómo era para que sucediera entonces?, pregunté. ¿Planeabas contármelo algún día o esperabas que yo nunca lo descubriera, que yo muriera sin saber que mi esposo vivía una mentira? Quería contarlo, insistió. Muchas veces estuve a punto de decir todo, pero entonces pensaba en cómo eso te destruiría, en cómo afectarías a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, corté. No uses a nuestra familia como excusa. No pensaste en nosotros cuando comenzaste ese otro matrimonio. Pensaste solo en ti mismo. Antonio bajó la cabeza derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Era una buena pregunta. ¿Qué haría yo a los 60 años, después de dedicar mi vida entera a este hombre, a este matrimonio? ¿Qué me quedaba? Quiero que te vayas. Dije las palabras saliendo de mí como si vinieran de otra persona. Ahora, Carmen, por favor, vamos a hablar. Puedo explicarte todo. Podemos resolver esto. Resolver. Repetí incrédula. ¿Crees que hay algo para resolver aquí? Tienes otra esposa, Antonio, otra familia, una hija adolescente.
No hay resolución para esto. Beatriz no es mi esposa, dijo rápidamente. No legalmente, nunca nos casamos. Aquello debería hacerme sentir mejor, que no se había casado oficialmente con ella, solo vivía una farsa. Vete, repetí señalando la puerta. Ve a tu otro apartamento, a tu otra familia. No quiero verte ahora. Antonio parecía querer decir algo más, pero cambió de idea. Recogió algunas prendas del suelo, las puso en una maleta pequeña y caminó hasta la puerta. Antes de salir se giró. Lo siento, Carmen. Nunca quise lastimarte. Casi me reí. Nunca quiso lastimarme, pero vivió una mentira por 15 años. No respondí y él finalmente salió cerrando la puerta detrás de sí. Apenas me quedé sola, la enormidad de lo que había sucedido me golpeó con toda su fuerza. Mi matrimonio había terminado. No solo eso, tal vez nunca había sido real, al menos no en los últimos 15 años. Tomé mi celular y llamé a mi hija Isabel. Ella atendió al tercer tono. Mamá, ¿estás bien? Es tarde. Quería contarlo todo, desahogarme, llorar con ella, pero las palabras no salieron. ¿Cómo decirle a mi hija que su padre tenía otra familia? ¿Cómo destruir la imagen que ella tenía de él? Todo está bien, mentí. Solo quería oír tu voz. Algo pasó, dijo siempre perspicaz. Es papá, no, querida, todo bien, en serio. Hablamos mañana, ¿de acuerdo? Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Tendría que contarles a mis hijos eventualmente. Tenían derecho a saber, pero no hoy. No podría pasar por eso hoy. Tomé un baño largo y caliente, intentando lavar todo el dolor y la confusión. Me acosté en la cama, nuestra cama, e intenté dormir, pero el sueño no llegó. Mi mente estaba repleta de imágenes de Antonio con Beatriz, Antonio con su otra hija, Antonio viviendo su otra vida mientras yo, inocente, esperaba en casa. A la mañana siguiente, desperté después de un breve sueño agitado y percibí que necesitaba tomar decisiones. Primero llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras del apartamento. Enseguida llamé a mi abogada, una mujer que conocía desde hacía años de nuestras reuniones de libros. Marisa, necesito tu ayuda profesional, dije cuando ella atendió. Quiero presentar una solicitud de divorcio. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Carmen, ¿estás segura? ¿Qué pasó? Estoy segura, respondí firmemente. ¿Puedo contarte los detalles personalmente? Concertamos un encuentro para esa tarde en su oficina. Después hice algo que había postergado. Llamé a mis hijos y les pedí que vinieran al apartamento esa noche. Tenía que contárselo personalmente. El día pasó como en un sueño nebuloso. Ordené el dormitorio guardando la ropa de Antonio que había esparcido la noche anterior. Separé las fotos que había encontrado y las puse en un sobre. Serían pruebas para el divorcio, pero no quería que mis hijos las vieran. En la reunión con Marisa conté todo. Ella escuchó sin interrumpir haciendo anotaciones ocasionales. Es un caso claro, de abandono de hogar y adulterio, dijo cuando terminé. Tienes derecho a la mitad de todo, incluyendo su jubilación, y considerando las circunstancias podemos solicitar una pensión compensatoria. Dinero. Era tan extraño pensar en eso ahora, durante toda nuestra vida de casados. Antonio se encargó de las finanzas. Yo tenía mi propio salario como profesora, ahora mi pequeña jubilación, pero él siempre administró el dinero mayor, las inversiones, el futuro. Solo quiero lo que es justo, dije, y quiero que sea rápido. Cuando salí de la oficina de Marisa, me sentí extrañamente más liviana. Tomar una decisión, actuar, me dio un sentido de control que no sentía desde que había entrado en aquel edificio de oficinas el día anterior. Por la noche Isabel y Miguel, mis dos hijos, llegaron casi al mismo tiempo. Ambos parecían preocupados. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Isabel apenas entraron. «Intentamos hablar con papá todo el día, pero no atiende y tú parecías extraña en el teléfono». «Siéntense», pedí indicando el sofá. «Tengo algo que contarles». Y entonces conté. No todos los detalles, no mostré las fotos, pero dije lo esencial. Su padre tenía otra familia hacía 15 años.
Una otra mujer, una hija adolescente, un apartamento al otro lado de la ciudad. Sus rostros pasaron de la incredulidad al shock y finalmente a la rabia. Miguel, siempre más explosivo, se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Voy a matarlo», dijo la voz temblando. «¿Cómo pudo hacerte esto, mamá?» Isabel lloraba silenciosamente sujetando mi mano. «No puedo creerlo. Papá siempre fue tan presente, tan de familia». Una risa amarga escapó de mis labios. Presente. Siempre trabajó hasta tarde. Viajaba constantemente. Pasaba fines de semana resolviendo problemas de la empresa. Miguel dejó de caminar y me miró como si me viera por primera vez. Es verdad. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo no vimos las señales? Porque fue cuidadoso, respondí, y porque ninguno de nosotros quería ver. Nos quedamos conversando hasta tarde en la noche. Querían saberlo todo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo descubrí? ¿Quién era esa mujer? Conté lo que sabía, lo que había visto. «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Isabel finalmente. «Voy a seguir adelante», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción en mi voz. «Ya hablé con una abogada. Voy a solicitar el divorcio y nosotros», preguntó Miguel, «¿cómo debemos tratar con él?». Era una pregunta difícil. Por más furioso que estuviera, Antonio seguía siendo su padre. No quería interponerme entre ellos y su relación con su padre. «Eso es entre ustedes y él», respondió honestamente. «Él cometió errores terribles como esposo, pero eso no borra los años que pasó como padre. Ustedes necesitan decidir por sí mismos cómo quieren lidiar con esto». Cuando finalmente se fueron, con promesas de volver al día siguiente, me quedé nuevamente sola en el apartamento silencioso. Pero esta vez el silencio no parecía tan opresor. Había una extraña paz en la verdad, incluso una verdad dolorosa. Acostada en la cama, pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en solo 24 horas. Ayer yo era una esposa dedicada, viviendo lo que creía ser un matrimonio largo, aunque tal vez un poco tibio. Hoy yo era una mujer traicionada, a punto de divorciarse a los 60 años. ¿Qué me esperaba ahora? Por primera vez desde que había salido de aquel edificio de oficinas, me permití pensar en el futuro, no solo en los próximos días o semanas, sino en los años que vendrían. Tendría que aprender a vivir sola, a tomar mis propias decisiones, a reconstruir mi identidad más allá de esposa de Antonio. Era aterrador, pero también percibí con sorpresa, era un poco emocionante. A la mañana siguiente desperté con el timbre del celular. Era Antonio nuevamente. Esta vez atendí. «¿Qué quieres?», pregunté mi voz fría. «Necesitamos hablar». Plena dijo pareciendo exhausto. «Hay cosas que necesitas saber, explicaciones que merezco darte. Ya vi suficiente en las fotos, Antonio. No hay nada que explicar, por favor», imploró. «Un café, un lugar público. Solo dame esa oportunidad». Pensé en rechazar, en colgarle, pero tal vez había preguntas que solo él podría responder. Preguntas que me atormentarían por el resto de la vida si no obtenía respuestas ahora. 1 hora. Acordé finalmente en el café de la librería a las 11 seguro. Él pareció aliviado. «Estaré allí. Gracias, Carmen». Colgué sin responder y me quedé mirando al techo. Estaba haciendo lo correcto. Tal vez, pero no por él, por mí. Necesitaba entender cómo todo aquello había sucedido justo debajo de mis narices. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido simple pero elegante y un par de aretes que había comprado para mí misma en mi cumpleaños de 60 años. Recogí mi cabello y me puse un labial ligero. No quería parecer derrotada. El café quedaba a algunas cuadras de casa. Cuando llegué, Antonio ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Sus ojos estaban marcados por ojeras profundas y no se había afeitado. Me senté frente a él sin decir nada. «Gracias por venir», comenzó. «No vine por ti», corté. «Vine porque necesito entender cómo pudiste hacer esto». Él asintió lentamente. «Es justo y voy a contarte todo sin mentiras esta vez». Durante la próxima hora, Antonio habló.
contó cómo conoció a Beatriz en un viaje de negocios a Málaga 15 años atrás. Ella era asistente ejecutiva de uno de los directores con quien él estaba negociando una fusión. Habló sobre cómo la relación comenzó como algo casual, que debería haber terminado cuando él volviera a casa. Pero no terminé, dijo, los ojos fijos en la taza de café frente a él. Seguimos hablando y cuando volví a Málaga, 3 meses después nos encontramos nuevamente y así comenzó. Murmuré sintiendo un dolor sordo en el pecho. Sí, al principio era solo físico, una aventura, algo que yo sabía que estaba mal, pero no podía parar. Entonces ella me contó que estaba embarazada. Cerré los ojos por un momento, intentando controlar la ola de rabia y traición que me invadió. Entré en pánico, continuó Antonio. Pensé en contarte todo, pedir perdón, asumir la niña, pero continuar nuestro matrimonio. Pero no tuve coraje. Entonces, Beatriz sugirió una solución. Ella no pediría nada de mí. Criaría a la niña sola si yo la ayudaba financieramente. Qué conveniente, dije. Mi voz cargada de amargura. Al inicio fue así. Yo enviaba dinero, visitaba ocasionalmente, pero cuando Sofía nació, se detuvo la voz ahogada. Cuando la vi por primera vez, algo cambió. Ella era mi hija, Carmen. No pude simplemente alejarme. Entonces decidiste tener 2 familias. Completé. No fue una decisión consciente. Fue sucediendo poco a poco. Una visita aquí, un fin de semana allí. Beatriz consiguió un trabajo en Madrid, en la misma empresa. La situación fue evolucionando durante 15 años, observé. Y en ningún momento de esos 15 años pensaste que yo merecía saber la verdad. Antonio finalmente levantó los ojos y me encaró muchas veces, especialmente cuando los chicos se fueron de casa y nos quedamos solo nosotros 2. Pero entonces pensaba, ¿por qué destruir lo que teníamos? ¿Por qué causarte ese dolor a ti? Era egoísmo mío, lo sé ahora. Egoísmo, repetí. Es una palabra interesante para describir lo que hiciste. Nos quedamos en silencio por un momento. Una joven mesera se acercó para preguntar si queríamos más café. Antonio asintió afirmativamente. Yo negué con la cabeza. ¿Cómo conseguiste esconderlo por tanto tiempo? Pregunté cuando ella se alejó. Todos aquellos viajes, noches tardías en la oficina. Al principio eran realmente viajes de trabajo, solo que Beatriz iba conmigo. Cuando ella vino a Madrid, alquilé el apartamento para ellas, y con el tiempo fue más fácil mentir. Una mentira llevaba y otra. Y en la oficina todo el mundo sabía. Antonio desvió la mirada y percibí que había tocado un punto sensible. Algunos colegas más cercanos. Sí, Javier, obviamente, y algunos otros directores. Pedí discreción a todos y ellos mantuvieron tu secretito sucio por años. Dije con desprecio, mientras yo era la idiota que no sabía de nada. No era así que ellos lo veían, Carmen. No era así que yo lo veía. ¿Y cómo lo veías, Antonio? ¿Cómo me veías a mí? Él parecía verdaderamente perturbado ahora, las manos temblando levemente mientras levantaba la taza a sus labios. Yo te amaba, Carmen. Todavía te amo. Tú eres la madre de mis hijos, mi compañera de décadas. Lo que tuve con Beatriz era diferente. Ah, claro. La emocionante aventura con la mujer más joven versus el confort de la vieja esposa en casa. Dije incapaz de contener el sarcasmo. No es eso. Contigo yo tenía historia, raíces, recuerdos. Con Beatriz al principio era solo excitación, algo nuevo. Después vino Sofía y todo se complicó. Me vi atrapado entre 2 mundos, incapaz de abandonar cualquiera de ellos. Sofía. Mi mente se fijó en ese nombre, la hija de Antonio, que yo nunca conocí, que probablemente ni sabía de mi existencia. Y la niña, ella sabe sobre mí. Antonio dudó. Ella sabe que estoy casado, sí, pero no conoce detalles. Beatriz pensó que era mejor así. Beatriz pensó que era mejor. Repetí. Y tú siempre hiciste lo que Beatriz pensaba que era mejor, ¿no es así, Carmen? No, interrumpí levantando la mano. Basta, ya oí suficiente. Presenté una solicitud de divorcio ayer. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Antonio palideció. Divorcio.
Pero Carmen, podemos resolver esto. Sé que me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Pero tenemos 40 años juntos. No tiramos eso por la borda. Nosotros no, Antonio. Tú lo tiraste por la borda cuando decidiste tener 2 familias. Cuando me mentiste todos los días por 15 años. Me levanté tomando mi cartera. Ya no estamos en los años 50 cuando las mujeres se quedaban con maridos infieles por falta de opción. Tengo 60 años, sí, pero aún tengo vida por delante y no voy a desperdiciarla con alguien que me traicionó de esta manera. Antonio se levantó también intentando sujetar mi brazo, pero retrocedí. Carmen, por favor, hablemos más. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo arreglar esto? No hay nada que arreglar, respondí sorprendentemente calma. Se acabó, Antonio. Salí del café sin mirar hacia atrás, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Mientras caminaba de regreso a casa, percibí que por primera vez desde que descubrí la verdad, estaba respirando normalmente, como si un peso hubiera sido parcialmente removido de mi pecho. Lo que Antonio había dicho no justificaba sus acciones. Nada podría justificar, pero al menos ahora yo sabía. La verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la duda. En los días que siguieron, me sumergí en una nueva rutina. Comencé a lidiar con los aspectos prácticos de la separación. Abrí una nueva cuenta bancaria para recibir mi jubilación, que antes iba a nuestra cuenta conjunta. Le pedí ayuda a Isabel para entender mejor nuestras finanzas. Ella trabajaba como contadora y sabía mucho más sobre esas cosas que yo. Antonio intentó llamarme varias veces, pero solo atendí cuando era sobre cuestiones prácticas, documentos que necesitaba retirar del apartamento, cosas que había dejado atrás. Una semana después de nuestra conversación en el café, recibí una llamada inesperada, un número que no reconocí. Carmen García, preguntó una voz femenina cuando atendí. Sí. ¿Quién habla? Soy Beatriz. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. La otra mujer, la otra esposa. Por un momento pensé en colgar, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Sobre qué? Creo que lo sabes. Por favor, es importante. ¿Podemos encontrarnos? Dudé. Parte de mí. No quería verla, no quería darle ninguna satisfacción, pero otra parte necesitaba mirarla a los ojos, entender quién era la mujer que había compartido a mi esposo conmigo por tantos años. Está bien, acordé finalmente. ¿Dónde? Acordamos encontrarnos en un pequeño café en el centro de Barcelona, lejos tanto de mi apartamento como de la oficina de Antonio. Un territorio neutral. Llegué 15 minutos antes. A propósito, quería estar allí primero, establecer mi presencia. Elegí una mesa al fondo de espaldas a la pared donde podría ver la puerta. Beatriz llegó puntualmente. La reconocí inmediatamente, aún vestida de forma más casual que el día en que la vi en la oficina. Dudó en la entrada, mirando alrededor hasta que nuestras miradas se encontraron. Caminó hasta mi mesa con una confianza que encontré irritante. Carmen, dijo, sentándose frente a mí. Gracias por venir. Vamos directo al punto, respondí, sec. ¿Qué quieres? Ella asintió, pareciendo apreciar mi franqueza. Quiero aclarar algunas cosas. Primero debes saber que Antonio nunca me dijo que te dejaría. Nunca le prometí eso a él, y él nunca me prometió eso. Y eso debería hacerme sentir mejor. No, respondió sorprendiéndome con su honestidad. Solo quiero que entiendas la situación tal como es, no como pueda parecer. Y como es, en tu opinión. Complicada, suspiró. Cuando conocí a Antonio, él me dijo que era casado. Yo estaba saliendo de una relación difícil. No quería nada serio. Iba a hacer algo pasajero, pero no lo fue. No. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en desaparecer, criar a la niña sola sin involucrar a Antonio. Pero no sería justo con él o con el bebé. ¿Y fue justo conmigo?, pregunté, mi voz traicionando la emoción que intentaba controlar. ¿Fue justo mantenerme en la ignorancia por 15 años? Beatriz tuvo la decencia de parecer avergonzada. No, y por eso me siento culpable todos los días. Pero la situación fue evolucionando poco a poco. Al principio, Antonio solo nos visitaba ocasionalmente, enviaba dinero. Después, cuando vine a trabajar a Madrid,
se complicó. Sofía quería ver a su padre más veces. Ella lo ama, Carmen. Respiré hondo. La mención de su hija, de la hija de ellos, todavía era dolorosa. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación, Beatriz? ¿Qué esperas conseguir? Ella me miró directamente a los ojos. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de lastimarte o destruir tu matrimonio. Y quiero que entiendas que Sofía es una adolescente inocente en esta situación. Lo que sea que suceda entre tú, Antonio, y yo, ella no tiene la culpa. Nunca culparía a una niña por los errores de los padres. Respondí ofendida de que ella pudiera pensar eso de mí. Pero eso no cambia el hecho de que tú y Antonio me traicionaron por 15 años. Tienes razón, ella concordó. Para mi sorpresa, no somos iguales. Tú eres la esposa legítima, la mujer con quien él construyó una vida primero. Yo soy la otra. Siempre fui la otra, Carmen. Por más que intentara fingir lo contrario, había una vulnerabilidad inesperada en su voz que me desarmó momentáneamente. ¿Qué quieres ahora?, pregunté. Antonio y yo vamos a divorciarnos. Él estará libre para estar contigo oficialmente, si es eso lo que ambos quieren. No sé lo que quiero, admitió. Durante años viví en este arreglo extraño, convenciéndome de que estaba todo bien, que era normal compartir al hombre que amaba con otra mujer. Ahora que todo salió a la luz, no sé si puedo continuar. Eso es irónico, observé. Ahora que él podría ser todo tuyo, no estás segura si lo quieres. La verdad es complicada, dijo con una sonrisa triste. Tal vez me enamoré no solo de Antonio, sino de la situación, del drama, de la clandestinidad. Ahora que eso se acabó, no pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella, a pesar de todo. ¿Qué clase de vida era esa? Ser eternamente la segunda opción. ¿Y Sofía?, pregunté. ¿Cómo está lidiando ella con todo esto? Está siendo difícil para ella. Antonio siempre fue mi padre presente dentro de las limitaciones de nuestra situación. Ahora está confundida con miedo de perderlo. No va a perderlo, afirmé sorprendida con mi propia certeza. Antonio no es un buen esposo, claramente, pero siempre fue un padre dedicado para mis hijos. No creo que sea diferente con ella. Beatriz pareció genuinamente agradecida por mis palabras. Gracias por decir eso, significa mucho. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos mujeres unidas por un hombre que nos había traicionado de diferentes formas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Beatriz finalmente. Seguir adelante, respondí. Tengo 60 años. No es el fin de la vida, aunque por un momento lo haya parecido. Tengo mi jubilación, mis hijos, mis nietos. Tengo amigos que no veo hace años porque estaba siempre ocupada siendo la esposa perfecta. Tal vez sea hora de redescubrir quién soy más allá de Carmen, esposa de Antonio. Pareces más fuerte de lo que esperaba, comentó. Soy más fuerte de lo que yo misma esperaba, admití. El dolor no desapareció. Dudo que algún día desaparezca completamente, pero no voy a dejar que defina el resto de mi vida. Cuando nos despedimos, no éramos amigas, nunca podríamos serlo, pero había un entendimiento mutuo. Dos mujeres que habían sido engañadas de maneras diferentes por el mismo hombre. Caminando a casa después de nuestro encuentro, percibí que estaba respirando más libremente que en semanas. La conversación con Beatriz me había dado algo inesperado, perspectiva. Yo no era la única víctima en esta historia. Había una mujer que vivió a la sombra de mi matrimonio por 15 años y una niña que solo conocía a su padre en visitas robadas. De cierta forma, todos perdimos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El proceso de divorcio avanzó con Antonio, intentando en todo momento convencerme de desistir. Aparecía en el apartamento con flores, regalos, promesas de cambio. En un momento particularmente patético, llegó a sugerir que podríamos mantener las cosas como estaban, ya que yo ahora sabía la verdad. ¿Cómo puedes pensar que yo aceptaría continuar casada contigo sabiendo que tienes otra familia?, pregunté incrédula. Muchas parejas tienen arreglos, respondió sin mirarme a los ojos. Esto no es un arreglo, Antonio, es una traición, y yo merezco más que eso. Mis hijos estaban furiosos con su padre.
Miguel se negaba incluso a atender sus llamadas mientras Isabel mantenía contacto, solo por obligación. La revelación de la existencia de Sofía, una media hermana que ellos nunca conocieron, fue especialmente dolorosa para ambos. ¿Cómo pudo escondernos esto?, preguntó Isabel un día llorando en mi regazo, como cuando era niña. Tenemos una hermana de 14 años que nunca conocimos. Su padre cometió muchos errores, respondí acariciando su cabello, pero esa niña es inocente. Un día cuando estén listos, tal vez quieran conocerla. ¿De verdad crees eso?, preguntó Miguel, que estaba sentado del otro lado de la sala. Después de todo lo que hizo, sí, respondí honestamente. Ella es sangre de ustedes y no tiene la culpa de las elecciones que los adultos a su alrededor hicieron. Ellos reflexionaron sobre mis palabras, y vi en sus ojos una mezcla de rabia, confusión y tal vez una pizca de curiosidad. En medio de todo este caos emocional, algo inesperado comenzó a suceder. Redescubrí partes de mí misma que había olvidado. Volví a pintar, un hobby que había abandonado cuando nacieron los niños. Me inscribí en un curso de fotografía en el Centro Cultural del barrio. Comencé a ver a amigas que había dejado de lado durante años de matrimonio. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme viva nuevamente. Conocí a alguien. Rafael era profesor de historia jubilado, viudo hacía 5 años. Nos conocimos en la inauguración de una exposición de fotografía local, donde ambos teníamos trabajos expuestos. Había nerviosismo inicial por mi parte, inseguridad sobre comenzar una nueva relación a los 60 años, pero Rafael era paciente y amable. Ambos estábamos en nuestro apogeo, no de la juventud ciertamente, sino de la sabiduría, de la autoconfianza, del autoconocimiento. Cuando les conté a Isabel y Miguel sobre Rafael, sus reacciones fueron predecibles. Preocupación inicial, después curiosidad y finalmente, para mi alivio, apoyo genuino. Si él te hace feliz, mamá, entonces estamos felices por ti, dijo Isabel abrazándome fuerte. Después de todo lo que pasaste, mereces ser feliz. El divorcio finalmente se finalizó 1 año después de aquel día fatídico en la oficina de Antonio. Fue dolorosamente simple al final. División de bienes, pensión acordada, papeles firmados y una vida compartida durante 4 décadas reducida a términos legales en documentos oficiales. Pero yo estaba en paz con eso. Cuando salí del tribunal aquel día con mis hijos a cada lado, percibí que no estaba terminando algo. Estaba comenzando un nuevo capítulo, escrito solo por mí, sin mentiras, sin traiciones, solo verdad. Hoy, 2 años después de descubrir la doble vida de Antonio, estoy sentada en mi pequeño apartamento nuevo, uno que elegí solo para mí, decorado con mis pinturas y fotografías, lleno de recuerdos de esta nueva fase de mi vida. Rafael está en la cocina preparando el almuerzo, algo que Antonio nunca hizo en 40 años de casados. Puedo oír música suave y el sonido de su risa cuando algo no sale bien. Me río también. Esta es mi vida ahora, no perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica, completamente auténtica. Mis hijos finalmente conocieron a Sofía hace algunos meses. Fue incómodo al principio, lleno de silencios torpes y miradas cuidadosas. Pero poco a poco están construyendo una relación. Isabel incluso la invitó al cumpleaños de su hija el mes pasado. Sofía es una buena niña, tímida y dulce, con la misma sonrisa de su padre. Verla me dolió al principio, un recordatorio vivo de la traición de Antonio, pero con el tiempo percibí que ella no era eso. Ella era solo una niña que merecía tener hermanos, una familia extendida. Antonio intenta aún reconciliarse conmigo ocasionalmente. Llama en cumpleaños, envía tarjetas en Navidad, siempre con el mismo mensaje. Lo siento, te echo de menos, ya no me afecta. El hombre que yo amaba o pensaba que amaba, tal vez nunca existió realmente, al menos no de la forma que yo creía. Me quedé con los buenos recuerdos, los momentos que fueron reales, nacimientos de nuestros hijos, cumpleaños, aniversarios, riendo juntos de algo tonto. Pero dejé ir el resto,
la rabia, el dolor, el sentimiento de haber desperdiciado 40 años de mi vida, porque no lo desperdicié. Crié 2 hijos maravillosos. Construí amistades duraderas. Me descubrí a mí misma, a veces en las formas más dolorosas, pero aún así me descubrí. La lección que llevé de todo esto no es sobre perdón o venganza, es sobre resiliencia. A los 60 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, la mía estaba apenas comenzando. No porque encontré a un nuevo hombre, aunque Rafael sea una bendición inesperada, sino porque finalmente encontré a mí misma, la mujer que siempre estuve destinada a ser, sin las mentiras, sin las ilusiones, solo Carmen. Y por primera vez en décadas me siento completamente viva. Esa tarde, cuando decidí sorprender a mi esposo en la oficina, jamás imaginé que acabaría sorprendiéndome a mí misma, descubriendo fuerzas que no sabía que tenía, reconstruyendo una vida que pensaba estar definida. Pero aquí estoy, más fuerte, más sabia, más completa. Esta es mi historia, no de cómo un hombre me traicionó, sino de cómo sobreviví, prosperé y finalmente encontré mi camino de regreso a mí misma. Y si hay algo que deseo que cualquiera que esté escuchando entienda, es esto. Nunca es tarde para recomendar. Nunca es tarde para exigir la verdad. Nunca es tarde para elegir la felicidad, la autenticidad, la vida que realmente mereces. Porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nosotros mismos, y nuestra propia paz de espíritu vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras, cualquier amor manchado por traición. Y esa paz, descubrí finalmente, es algo que solo yo puedo darme a mí misma. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por algo parecido, sepas que hay luz al final del túnel. Puede que no la veas ahora, pero está allí esperándote. Solo necesitas tener el coraje de caminar en su dirección, un paso a la vez, con la cabeza en alto, sabiendo que mereces más, mucho más de lo que el pasado te dio. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.